posterioridad al interrogatorio, el cual dura aproximadamente 12 horas, me trasladan, me colocan nuevamente grilletes en los pies, que me los habían sacado para atar a la silla, y me trasladan esposado, encapuchado y engrillado al tercer piso, a una zona que los secuestradores llamaban capucha. Llegamos a destino, arriba. Me dicen, desde ahora en más, no tenés más nombre. Te llamás 028. Me hacen ingresar. Del lado que íbamos ingresando, me hacen ir a la izquierda, en una L, y me tiran en un cubículo, donde uno presentía que había mucha gente. Yo no veía nada. Me doy cuenta que estoy en una especie de lugar cerrado, escucho aviones, escucho autos en la lejanía. En algún momento a través de la capucha puedo llegar a percibir que hay un techo de 2 aguas. Me parece que es un lugar muy oscuro y me doy cuenta que hay más gente. Oigo gente que habla, gente que pide agua, que pide ir al baño, oigo pasos. Bueno, hasta que por fin me dejan, no es que me dejan, permiten que nos destabiquemos, o sea, levantarnos un poco la capucha. Yo alcanzo a ver las características del lugar. Veo que hay vigas de metal. Veo que hay camarotes. Yo me enteré que se llamaban camarotes, eran como compartimientos de madera donde dormían los detenidos. Veo camas metálicas. Capucha era como un gran pasillo en L. El prisionero estaba ahí, esposado, engrillado y con capucha, las 24 horas del día, comiendo una dieta que consistía en un cuarto o medio vaso de mate cocido, un pequeño pan a la mañana, un sándwich que le llamaban bife naval, consistente en un trozo de extraña carne, y medio vaso de agua. A la tarde se repetía el menú de la mañana y a la noche se repetía el menú del mediodía. Había una pequeña ventana arriba, algo así como una claraboya, que permitía ver la luz y por lo tanto saber cuándo amanecía. Luego nos daban al mediodía un sándwich de carne y otro al anochecer. Para las necesidades fisiológicas teníamos que pedirle al guardia un balde, en esa forma, guardia o el balde, donde hacía mis necesidades. Teníamos que comer por debajo de la capucha, en ningún momento podíamos levantarnos la capucha, había que comer por debajo de la capucha, y después teníamos que estar todo el día acostados. No podíamos hablar con nadie, no nos podíamos sentar ni siquiera para poder justamente sentarnos, aunque sea sentarnos, teníamos que pedirle permiso al guardia que estaba en ese lugar. Para ir al baño teníamos que pedirle al guardia que nos lleven al baño, lo cual significaba que el guardia llamara a otro guardia, que le decían Pablito, para que nos llevara, que era un guardia trans, los Pablitos eran los guardias que iban de un lugar a otro, para que nos llevara al baño. Cuando a mí me secuestran, no estaba la posibilidad de ir al baño, como fue después. Entonces, para poder hacer nuestras necesidades teníamos que pedir un balde. Con lo cual, la situación de una persona que tiene que orinar en un balde con las manos esposadas es algo bastante degradante. Y además, el olor, la luz permanente y las ratas. No es algo menor. Yo no puedo olvidar el caminar de las ratas sobre el cuerpo de todos nosotros, porque además ni siquiera las podíamos espantar. Es más, en una oportunidad los guardias llevaron un par de gatos para jugar con las ratas. Entonces tenían en los cestos
armaban especies como de trampas para cazarlas. Y se reían porque los gatos, claro, eran corridos por las ratas. Las condiciones de vida, o de, si se puede decir de vida, de los prisioneros, era pavoroso. Es decir, primero una luz mortecina, lo cual no dejaba ver realmente los detalles de las cosas. Un olor insoportable, olor a sudor, acumulado, a terror. Y para hacer sus necesidades había que llamar al guardia y pedirle el balde. De vez en cuando algunos prisioneros eran llevados al baño para higienizarse un poco más, pero era muy complicado. Dependía muchísimo de los guardias, que estaban eleccionados e incitados a tratar cruelmente y mal, lo peor posible a los prisioneros, es decir, patadas, órdenes contradictorias, bueno. Y otras guardias eran más flexibles. Por ejemplo, había unas guardias que permitían que de noche se contara chistes, que se cantara, siempre con la capucha puesta. Las divisiones entre las colchonetas eran rectangulares, el rectángulo no tocaba directamente contra la pared del fondo y permitía un pequeño espacio que era el que las guardias, comillas, buenas nos permitían utilizar poniéndonos de cabeza hacia la pared y conversar de alguna forma con los dos vecinos, si es que se animaban a hablar, claro. Había otras guardias menos permisivas que nos hacían poner de cabeza al pasillo. El tema no era menor. Por un lado era imposible hablar en esas condiciones y por otro lado alguna guardia se dedicó a jugar a la pelota con la cabeza de los detenidos, pero bueno, eso era Capucha City. Vimos pasar mucha gente por Capucha que después de ser interrogada y ser mantenida durante un espacio de semanas o algunos de meses, eran trasladados. Trasladados significa, en la jerga de los marinos, la eliminación física. Hubo también otras personas que fueron liberadas. El tema de los traslados no se conocía muy bien. Digo no se conocía muy bien porque al principio, cuando una persona era retirada de Capucha, eso lo sé por referencias de otros prisioneros, decían que lo pasaban al PEN, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Pero después, a raíz de relatos de los guardias, a raíz de relatos de prisioneros que por error fueron llevados en los traslados y después devueltos, se sabe que a esas personas se les aplicaba un tranquilizante que ellos llamaban pentonaval y que eran cargados en camiones en el sótano y se rumoreaba, de esto no puedo dar fe, que eran arrojados desde aviones. Estar ahí adentro significaba estar en una dimensión extraña entre la vida y la no existencia. Estar encapuchado significaba, además de haber sido cosificado, no solamente por un número, sino de estar paralizado, sin absolutamente ninguna relación con nada. Es decir, estar encapuchado significaba estar formando parte de un proceso absolutamente inhumano, en donde nosotros no teníamos ninguna capacidad de decisión sobre nada de lo que sucedía sobre eso que yo llamo vida rara, digamos. Estar encapuchado o estar en esas condiciones era una especie de limbo en donde sobre nuestra vida solamente decidían otros. Lo que nos quedaba era nuestro mundo interno, que a su vez apuntaban ellos a destruirlo completamente. La condición de no enloquecer es muy compleja
estando encapuchado, engrillado y secuestrado. Nosotros creo que teníamos una condición que todavía no está claramente definida, porque para la sociedad éramos desaparecidos. Pero ahí adentro, ¿qué éramos?